tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Sí, toda lengua confesará que eres Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Eres Rey, declaro mi fuerza, eres Rey, sí, eso, eres Rey, con tu corazón dio, eres Rey, sí, sí, eres Rey, todo el universo, eres Rey, toda la creación, eres Rey, todos se postran ante Él. Jesús, 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 eres Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, bienvenidos, Dios me lo bendiga, ahí en su casita, pendientes a la iglesia, ¿verdad? Como Dios nos manda, que no va a haber impedimento alguno, sino que por el contrario, vamos a hacer todo lo posible para que la iglesia permanezca, ¿verdad que sí? Hoy estaremos glorificando el nombre de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Y si vemos la palabra que está con signo de admiración, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no fue cualquier muerte, fue una muerte bien horrorosa, una muerte que de verdad padeció mucho en la cruz del Calvario. Y es por eso que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Como nosotros también debemos de exaltarlo a Él, debemos darle siempre el honor, darle siempre la gloria a Él, a Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios, el que dio su vida en una cruz por cada uno de ustedes, de mí y de todo aquel que cree en Él, que lo ha aceptado a Él como su Salvador. Y Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra. O sea, que nosotros tenemos que doblar rodillas y pedir al Padre, pero primero que Jesús sea el que intercede por nosotros, en el nombre de Jesús, como Dios manda. En el nombre de Jesús es que tenemos que orar, darle honor a quien honor merece. Vamos a orar para empezar este servicio y que sea Dios el que nos guíe. Señor, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en este día de hoy y siempre, Señor. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, penetre hasta los tuétanos de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en medio nuestro, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición para toda la persona que lo están escuchando, incluyendo también para nosotros también, Señor, que queremos hacer tu palabra parte de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por los enfermos. Hay unas cuantas personas de nuestra iglesia que están enfermos y queremos también orar por ello también. Está enfermo el hermano Jerry, el esposo de nuestra hermana Miriam. Está enferma la hermana Ruthie también. Está enferma también la hermana Gloria, la esposa de Bienvenido. Rebeca, la hija de Teresa. Está también la hija de Wilfredo, el esposo de Maggie. También hay muchas personas también que no sabemos los nombres, ahora mismo no lo tenemos a la mano, pero Dios lo conoce, ¿verdad? Dios conoce cada uno de nosotros y Él sabe nuestra necesidad, y es por eso también que ahora vamos a orar por los enfermos. Señor, te pido, Señor, que tú ahí, Señor, donde ellos están, Señor, porque tú lo toques, Señor, que tú seas con ellos, Señor, que tú seas sanando y restaurando, Señor, cualquier enfermedad que ellos tengan, Señor. Tú conoces su cuerpo porque tú lo creaste, Señor. Tú eres, Señor, el único doctor por excelencia, Señor, que tú puedes sanar y restaurar en el momento que tú así lo decidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le des paz y tranquilidad donde quiera que ellos se encuentren, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté con ellos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a pasar con el pastor para que él nos dé palabra viva, palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Bendiciones, mis hermanos, buenos días para todos. Qué bueno es esperar este día, el día domingo, el día que el Señor nos ha dado para glorificar su nombre. Amén. Así que nosotros, los creyentes, los que hemos puesto y depositado toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nos gozamos de los domingos, porque el domingo es el día del Señor. Y en esta mañana primero quiero saludar a todos los que están en este momento conectados a través de esta vía de Facebook. Ya mi esposa ha orado también por la necesidad
de aquellos que de alguna manera oramos para que Dios fortalezca su salud, los mejore, los sane, pero que los bendiga a todos por igual. Amén. Así que también quiero aprovechar y quiero pedirle a la iglesia Comunidad de Fe Ponciana que presten atención a este anuncio. Queremos saludar a la congregación de Nuevo Horizonte, a la iglesia cristiana reformada Nuevo Horizonte allá en la ciudad de Paterson, New Jersey. Realmente nos gozamos, nos alegramos de que la congregación de la cual mi esposa y yo hemos salido de esa congregación antes de venir aquí, nos congregábamos en la iglesia Nuevo Horizonte y anteriormente por supuesto también en la iglesia Madison Avenue, allá también en Paterson, de nuestro querido y amado y recordado pastor Ezequiel Romero y con su esposa también Elena Romero. Pero quiero decirles que nuestra iglesia hermana Nuevo Horizonte se une también a esta conexión, a este tiempo de recibir palabra de Dios. Así que nos alegramos que la congregación de Nuevo Horizonte esté junto con nosotros en esta mañana. Quiero enviarles grandes saludos a todo su concilio, a los ancianos, a los diáconos, a todas las hermanas y los hermanos. En este momento mencionarlo uno por nombre sería muy extenso, pero saben ustedes, iglesia de Nuevo Horizonte, que los amamos mucho en el Señor, que deseamos que el Señor siga cuidando de su congregación y que no tenemos ningún problema de compartir la palabra. Al contrario, nos gozamos de saber que ustedes también están con nosotros en este día. Así que igual la oración de los enfermos, de la necesidad de salud, se extiende también para la iglesia Nuevo Horizonte de allá de Paterson, New Jersey, y mis hermanos nos gozamos. Así que vamos a también agradecer. Estoy contento, estoy con un gozo especial en esta mañana del Señor, porque realmente las cosas lindas que la iglesia Comunidad de Fe Ponciana está haciendo es admirable. No nos hemos detenido ante ninguna situación, por el contrario, las situaciones adversas nos han animado, nos han fortalecido para seguir adelante con la bandera de Cristo y seguir adelante orando por cada necesidad. Y yo doy gracias al ministerio de oración y de ayuno, porque realmente es un ministerio pilar de nuestra iglesia, fundamento de nuestra iglesia también, que con sus oraciones constantes, semanales, ellos están sosteniéndonos a cada uno de nosotros y sosteniendo a esta iglesia. Así que mi saludo y mi agradecimiento para el ministerio de oración y de ayuno de la iglesia Comunidad de Fe. Igualmente quiero dar gracias también al ministerio de damas. El día de ayer ellas han tenido un tiempo especial. La hermana Trini y la hermana Magleni han estado dirigiendo este tiempo especial en esta reflexión y meditación que tuvieron el día de ayer, y nos gozamos grandemente. Nos gozamos de saber cómo la iglesia sigue creciendo en amor, sigue creciendo en servicio hacia el Señor y hacia los demás. Y de seguro que la palabra que ellas trajeron ha sido de gran bendición para sus vidas. Igualmente quiero agradecer al Ministerio de Jóvenes que también tuvieron su reunión el día viernes. También agradecemos grandemente a ese ministerio, a las líderes del Ministerio de Jóvenes, a las maestras. Realmente nos gozamos de saber que también podemos asistir y atender a nuestros jóvenes, también alimentarlos con la palabra, también tener un tiempo especial con ellos para que también ellos puedan seguir creciendo más en el Señor, conociendo y sobre todo dejando que la palabra de Dios, que Cristo Jesús siga moldeando sus vidas. Así que agradecidos de los líderes del Ministerio de Oración, agradecidos de los líderes del Ministerio de Damas y agradecidos también de las líderes del Ministerio de Jóvenes. Y así también quiero decirles que este sábado que viene vamos a tener una reunión nuevamente, videoconferencia
con la iglesia, con el concilio de la iglesia, perdón, y vamos a seguir tomando decisiones. Ya quiero decirles que pronto empezamos los estudios bíblicos y seguimos, claro, con las clases de discipulado, pero estamos creciendo, de verdad que sí. De verdad que nos alegramos que en medio de la necesidad, de las dificultades, estamos gozosos de seguir proclamando el nombre de Cristo y de seguir creciendo en Él. Amén. Así que, ¿qué les parece, mis hermanos, si oramos por este tiempo de la palabra? Vamos a unirnos todos en oración. Iglesia Nuevo Horizonte y la Iglesia Comunidad de Fe Ponciana, los hermanos, hermanas que no de repente son miembros de ninguna de esas dos iglesias, pero que están conectados con nosotros también en esta mañana. Les envío un gran saludo en el nombre de Cristo y acompáñenos en oración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y oramos por su palabra. Padre, gracias te damos. Gracias en esta mañana preciosa, desde aquí, desde Florida, con un sol resplandeciente, con un tiempo en tu espíritu, un tiempo, Señor, en el que tú nos vas a hablar directamente a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, de que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito de la cual tú has dejado escrita. Que toque los corazones, que toque los pensamientos en este día. Que, Señor, quebrante todo tipo de barreras que puedan impedir a cada persona que está en este momento atento a lo que viene en tu palabra. Que tu espíritu pueda quebrantar voluntades que impidan verte, que impidan aceptarte, que impidan reconocerte. Señor, yo sé que tu Espíritu Santo lo puede hacer. Yo sé que tu Espíritu puede traer convencimiento, que tu Espíritu puede traer convicción, que puede regenerar cada corazón en esta mañana, que tu Espíritu puede tocar cada mente en esta mañana, cada voluntad en esta mañana, y que nada se oponga a recibir tu palabra con gozo, con deleite. Señor, que tú obres en este día. Que la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, salga con poder de esta palabra, anunciada por ti, escrita por ti, para bendición de nuestras vidas, para bendición de cada criatura que pueda oírla. Señor, en tus manos dejo, Señor, cada persona, cada corazón y cada pensamiento. Permítenos, Señor, en este día abrir tu preciosa palabra, recibirla y que produzca grandes frutos en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, bendiciones para todos. Vamos a ir esta mañana en el libro de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El libro de Juan, capítulo 14. Y quiero que nos enfoquemos en los versículos del 22 al 26. ¿Amén? Vamos a leer Juan 14, versículos 22 al 26. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Quiero dejarlo hasta ahí porque son 4 versículos del 22 al 26 que hemos leído, pero poco a poco vamos a ir de repente tomando algo anterior y tomando algo posterior. Pero quiero decirles, mis hermanos, primeramente como introducción, que la iglesia de ahora y de todos los tiempos solo podrá subsistir si sus miembros siguen perseverando, si sus miembros siguen confesando humildemente sus pecados, si los miembros de la iglesia siguen permaneciendo fieles a la palabra que han oído y viviendo conforme a esa palabra. Así que esta mañana, mis hermanos, esta palabra que acabamos de leer, esta porción bíblica del libro de Juan, capítulo 14, del 22 al 26, nos permite conocer lo que debe ser importante para un verdadero discípulo o discípula de Cristo. Aquí hay algo que resalta en estos pasajes que hemos leído. El que me ama, dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, obedecerá mi palabra. Mis hermanos, esta es la respuesta que Cristo le da a su discípulo Judas. Ya hemos leído que no es Judas Iscariote, pero esa es la respuesta que Jesús le da a Judas en el versículo 22. Porque Judas le hace una pregunta y le dice: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cuál es la respuesta del Señor? La respuesta de Jesús es: el que me ama, mi palabra guardará. Porque Jesús está dando una respuesta de esta manera para que Judas y todos los discípulos de Cristo entiendan la valoración que tiene nuestro amor hacia nuestro Señor. Es una valoración, esta palabra de Jesús, esta respuesta de Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. Es una valoración de cómo se muestra el amor hacia nuestro Señor Jesús. Y también es una valoración a la importancia que tú y yo le demos a su palabra en nuestras vidas. Mis hermanos, no es posible decir que tenemos un amor sincero a Cristo nuestro Salvador si no obedecemos su palabra. Hay una gran diferencia. Preste atención en esta mañana. Hay una gran diferencia entre obedecer sus palabras de manera imperfecta o incompleta y vivir haciendo todo lo contrario a ella. El que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús. También es una línea, esa frase de Jesús es una línea que divide y separa a los que son verdaderos cristianos de los que no lo son. Cualquier persona puede identificarse y autollamarse cristiano. Cualquier persona lo puede hacer. Tener conocimiento de Cristo y hablar acerca de Él. Sin embargo, no necesariamente esa persona ama a Cristo. O no necesariamente esa persona guarda sus palabras, o está siendo transformado o transformada en su vida por el poder del Evangelio. Mis hermanos, hoy en día hay muchos que quieren enseñar el Evangelio. No obstante, sus acciones y sus frutos dan mal testimonio de Cristo como su Señor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque les falta el verdadero amor y el deleite en el Señor.
Cristo nos está diciendo en esta mañana, en este pasaje de Juan capítulo 14. Si somos sus discípulos verdaderos, debemos desarrollar un amor genuino hacia Él. De lo contrario, su palabra no impactará en nuestras vidas. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? ¿Cómo podemos demostrarnos a nosotros mismos en esta mañana, a cada uno de manera individual? Les pongo esta propuesta. ¿Cómo podemos nosotros saber si verdaderamente somos discípulos de Cristo? O si somos discípulos verdaderos del Señor Jesús. Una de las cosas que debemos entender, que nos cuesta mucho, es que ser verdadero discípulo de Cristo es amar al Señor sobre todas las cosas, renunciando a todos los placeres, honores y poderío. Mis hermanos, la respuesta que el Señor le da a Judas en el versículo 22 del por qué Jesús se manifiesta solo a sus discípulos nos revela que para el mundo, cuando digo el mundo, para las personas inconversas, no creyentes y para los ateos, la persona de Cristo no existe y tampoco tiene valor. El mundo está obstinado. Las personas están entregadas por completo al amor del dinero, a las diversiones y los placeres como su mayor gozo y su mayor alegría. El mundo está aferrado a su individualismo, las personas a sus ideologías y a todo lo que el mundo pueda ofrecerles. No ven a Cristo como el fundamento de fe y esperanza. El mundo sin Cristo solo ve deleites, solo ve honores, solo ve poder, solo ve riquezas. Me llamó la atención cuando leí un libro de Tim Keller. En las primeras páginas de su introducción, él pone como una ilustración acerca de cómo las personas convierten su amor al dinero, sus dioses en esta vida. Él hace una introducción contando la tragedia que ocurrió sobre la crisis económica y financiera global a fines de los años 2008. Pero no necesariamente él habló de la parte financiera. La tragedia no fue la parte financiera en su ilustración. La tragedia fue cómo hombres con poder y con riqueza quitaron sus vidas. Ellos mismos se quitaron las vidas. Déjenme mencionarles lo que dice esta introducción que hace Tim Keller. Él menciona a una persona llamada David Kellerman. David Kellerman era director financiero de Freddie Mac, esa corporación de préstamos hipotecarios en los Estados Unidos. David Kellerman, después de esa crisis mundial, de crisis económica mundial en el año 2008, David Kellerman se ahorcó en su casa. Luego también menciona a Stephen L. Wood, director de Sheldon Good, la firma americana más grande de real estate. ¿Sabe lo que él hizo con su propia vida después de esta tragedia de la crisis financiera? Se dio un tiro en la cabeza dentro de su auto Jaguar. Mis hermanos, también menciona a Bernard Madoff Ponzi. Bernard Madoff Ponzi era un Wall Street, agente de Wall Street, inversionista, y él invertía el dinero de las familias de la realeza de Europa. A él lo encontraron desangrado, muerto en su oficina en Nueva York, porque se había cortado
las venas de las muñecas. ¿Por qué personas tan adineradas y con tanto poder llegan a esta crisis de quitarse las vidas? Yo podría responder diciendo esto, que esas víctimas, por su amor al dinero y su amor al poder, hicieron de esos sus dioses. Y apenas su dios dinero comenzó a caer y desaparecer en sus mundos, ya no había objeto, ya no había razón o propósito para seguir viviendo. Para muchas personas, los placeres, el amor, las riquezas y la búsqueda de recibir honores están en primer lugar. Cuando me refería a las personas, me refería a que siempre están buscando llenarse de placeres. El amor a las riquezas, era a eso que me refería. El amor a las riquezas y la búsqueda de recibir honores y reconocimiento están en primer lugar de sus vidas. El que ambiciona el poder a todos los niveles, el que se afana a buscar renombre entre los demás, el que corre tras todo lo que hace placentera esta vida terrenal, no conoce ni ama a Cristo. El conocer a Cristo es algo que no crece naturalmente en el campo de la carne, en el corazón de la persona, sino que tiene que ser regenerado, obrado, originado como obra del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, para ustedes que me aceptan y me aman, les dejo la ayuda del Consolador, del Espíritu Santo, para guardar mi palabra y aferrarse exclusivamente a ella. Así lo dice en el versículo 26 que hemos leído. Pero Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Mis hermanos, es el amor de Cristo y su preciosa palabra que nos permiten vivir sin darle importancia a las vanidades del mundo y a la tentación que proviene de ella. Por eso esta mañana es válido preguntarnos, ¿verdaderamente amamos la palabra de Jesús? ¿Realmente deseamos que su palabra siga transformando nuestras vidas? Usted debería tener su respuesta en esta mañana. Déjeme preguntarlo otra vez. ¿Verdaderamente amamos la palabra de Jesús? ¿Realmente deseamos que su palabra siga transformando nuestras vidas? Porque Jesús nos dice esta mañana, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Mis hermanos, la respuesta la tienen ustedes. Pero quiero pasar al segundo punto. ¿Qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? El verdadero discípulo de Jesús vive firme en que nada debe desligarlo de la palabra de Cristo. El verdadero discípulo de Jesús vive firme en que nada debe desligarlo de la palabra de Cristo. Es interesante cuando uno comienza a analizar lo que está escrito. Y bueno, quiero confesarles que a veces tengo la tendencia, como profesor de español, tengo la tendencia de analizar la gramática de cada frase, porque muchas veces yo mismo me equivoco cuando escribo o cuando digo algo, y a veces no aplico las cosas correctamente de manera gramatical de acuerdo a nuestro idioma. Pero tuve un tiempo mirando lo que Jesús
dice, el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra. Y quiero examinar dos proposiciones o dos pronombres. El pronombre me, que sigue que está antecedida de la palabra me ama, y la palabra mi. Lo que es este pronombre mi palabra, me ama, mi palabra. Así como el pronombre me en esta oración de Jesús es la separación que debe tener el amor nuestro hacia Cristo por sobre todas las cosas del mundo. También el posesivo mi palabra, en esta oración es útil para aclarar que solo tiene valor en nuestras vidas todo lo que procede de la palabra de Dios. Repito, todo el énfasis recae en el posesivo mi palabra. Mi, dice Jesús, mi palabra. Es un pronombre posesivo, mi palabra, es de Él, es suya. Así que la única palabra que vale para nuestras vidas es la que procede de la boca de Cristo, que es el mismo Dios. ¿Qué duda tenemos? Cuando Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ese posesivo mi debe ser la única palabra que vale para nosotros, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, que está extendida en las enseñanzas apostólicas. Mis hermanos, a través de la historia de la iglesia, desde los últimos días de los apóstoles, han surgido muchos argumentos seguidos de falsas enseñanzas y doctrinas. Es por eso que muchos grandes líderes de las iglesias, desde el siglo IV hasta antes de la Reforma, sabiendo que el pueblo común no tenía una Biblia, no tenía la Biblia en sus manos como la tenemos el día de hoy nosotros, tuvieron que desarrollar documentos de fe, como por ejemplo el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort. Ahora usted dirá, ¿y de qué nos sirve eso? Bueno, estos credos, estos documentos y estas confesiones tenían la finalidad de unificar a los creyentes a una sola fe y una sola doctrina, justamente para evitar que sean arrastrados por herejías y enseñanzas falsas. Porque el pueblo de Dios no tenía la palabra escrita, la Biblia en sus manos como la tenemos el día de hoy. Y es por eso que muchas veces somos arrastrados por enseñanzas falsas, doctrinas no cristianas en su totalidad, porque ahora que tenemos nosotros la Biblia, no la leemos, no la valoramos, no la apreciamos. Y Jesús dice claramente, el que me ama obedecerá a mi palabra. Es allí la línea de ese camino que debemos seguir los discípulos de Cristo. Tenemos que amar la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola. Leyéndola y entendiéndola en su contexto correcto. Pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Porque uno de los grandes argumentos de aquellos días es justamente lo que dice el versículo 26. En este mismo pasaje, ¿qué dice el 26? Dice Jesús con sus propias palabras, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Les hará recordar todo lo que les he dicho.
Entonces, en ese versículo 26, mis hermanos, que hace un momento mencioné que era uno de los grandes argumentos de aquellos días entre las iglesias, porque la excusa de muchos falsos maestros que enseñaban temas no contenidos en la Biblia era que Cristo no lo enseñó todo. Por eso dejó al Espíritu Santo. Y si Cristo no lo ha dicho todo, tampoco los apóstoles lo han enseñado todo. Ese era el argumento. Que había algo más que decir. No solo la palabra de Cristo, no solo la palabra escrita de Dios. Porque aquí dice Jesús que ahora deja al Consolador para que siga enseñando lo que Él no ha enseñado. Y por lo tanto la discusión se enredó tanto en una herejía en la cual muchos pensaban que si Cristo no lo enseñó todo, por eso dejó al Espíritu Santo. Y si Cristo no lo ha dicho todo, tampoco los apóstoles lo han enseñado todo. Mis hermanos, eso no es nuevo. Eso no es nuevo para la iglesia de Cristo. Aún en nuestros días oímos enseñanzas que no están contenidas en la Biblia. Interpretaciones sacadas fuera de su contexto. Y prédicas, mis hermanos, apartadas de todo énfasis cristocéntrico. Pero tú, discípulo de Jesús, pero tú, discípula de Jesús, escucha con atención lo que dice tu Señor. Si me amas, guarda mi palabra. Permanece en todas las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Mis hermanos, la fe y el evangelio no pueden permanecer ni ser guardados donde no hay deleite en el Señor y en su palabra. Por lo tanto, fijémonos nuevamente en el versículo 26. Cristo une la obra del Espíritu Santo, esa regeneración que hace el Espíritu, esa convicción que hace el Espíritu en la vida de las personas, lo une con su palabra. Dice claramente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y anteriormente dice, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Mis hermanos, aquí en estos pocos versículos podemos ver la obra de la Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus hogares? Obrando en la vida del creyente. Mis hermanos, otra palabra apostólica y cristocéntrica que debemos prestar atención en esta mañana es el sermón que predicó Pedro en el día del Pentecostés. Yo quisiera que leamos el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 39. Hechos 2, versículos 36, 39. Déjenme leerles. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes sacrificaron, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Prestemos atención a este pasaje del momento en que Pedro está predicando al Cristo resucitado como el único camino de salvación y vida eterna, y que todos los que están en Cristo también reciben la promesa de que en algún momento nuestros hijos también confesarán a Cristo como su Señor y Salvador. Esta palabra de arrepentimiento para perdón de los pecados es la que Cristo predicó en todas partes. El mensaje de Cristo es la palabra de gracia, ya que Dios Padre había anticipado acerca de la venida de Jesús desde el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas. La enseñanza de Jesús y de los apóstoles es la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Moisés enfatizaba la obediencia estricta de los 10 mandamientos como regla de vida para salvación. Todos sabemos, y nadie puede negar en esta mañana, que es imposible cumplir estrictamente todos los mandamientos. Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Y sabe qué cosa? Dios Padre lo sabía desde el Antiguo Testamento y lo sabe en nuestros días. Por eso en su amor y en su gracia no quiso dejarnos condenados y nos dio la solución en Cristo Jesús. Yo quisiera que vayamos al libro de Juan, porque quiero poner la palabra de Dios como prueba de que como Dios sabía que ninguno de nosotros podíamos obedecer la ley de manera estricta, es por eso que Él nos manda su gracia en Cristo Jesús. Leamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, pero yo quiero leerlo directamente de la palabra, porque no solamente voy a leer el versículo 16, sino también voy a leer desde el 16 hasta el 18. Juan, capítulo 3, del 16 al 18, dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, traigo este pasaje porque quiero volver a repetir. Dios Padre sabía desde el Antiguo Testamento, y lo sabe en nuestros días, que ninguno podía obedecer sus mandatos de manera estricta. Por eso Él mandó a Cristo Jesús como el único camino para poder obtener el favor de Dios, la gracia, la misericordia, el perdón, la salvación y la vida eterna. El libro de Juan, en el capítulo 15, que las hermanas hicieron mención el día de ayer, y que quiero yo también volver a leer el día de hoy. Juan 15, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Mis hermanos, ¿cómo no amar a Cristo si es a través de Cristo que podemos seguir este camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas? ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no creer en Cristo? ¿Y cómo no obedecer su palabra? El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Mis hermanos,
Leamos un capítulo más en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 10 y 11. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Pablo está dando un testimonio él mismo. Él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído, la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, no por mí, sino por la infinita gracia de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, por eso que cuando leemos cualquier pasaje del Antiguo Testamento, cualquiera que sea, usted y yo vamos a tener una correcta interpretación de ese pasaje, siempre en cuando no la desconectemos, no la separemos de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. A esto se le llama la palabra de gracia, y a la de Moisés en el Antiguo Testamento la palabra de la ley. Pero cuando leamos el Antiguo Testamento no podemos desconectarla de la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Cualquier pasaje que usted lea del Antiguo Testamento, no desconecte ese pasaje de la obra de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Dios Padre, mis hermanos, no hubiera enviado a Jesús a la cruz a morir por el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la salvación, para obtener la vida eterna, si es que nosotros somos capaces de obrar por nuestra propia salvación. Porque si el ser humano desde el Antiguo Testamento hubiera tenido la capacidad de obedecer estrictamente los mandatos de Dios, hubiera podido alcanzar la perfección de santidad por sus obras, entonces Dios Padre no hubiera enviado a Jesús a la cruz del Calvario. No hubiera enviado a Cristo a morir para el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la salvación, para obtener la vida eterna. Si el pueblo del Antiguo Testamento hubiera sido perfecto, hubiera sido fiel y hubieran sido capaces de alcanzar con sus obras la salvación, entonces la obra de Jesucristo, su evangelio, sus enseñanzas apostólicas, el Nuevo Testamento no tendría valor y la obra de Cristo hubiera sido innecesaria para la salvación del pecador. Observen lo que dice este judío Pablo, un judío de pura cepa, en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9. Filipenses 3. Voy a leer desde el versículo 4 al 9. Pablo, un judío que odiaba a los cristianos. Estaba listo, había pedido permiso para ir allá a perseguir y a matar a los cristianos. Él dice en este pasaje: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia,
ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino de la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Mis hermanos, y el mismo Pablo, que entiende que si no fuera por la gracia de Dios en Cristo Jesús, él nunca hubiera podido alcanzar su salvación, aunque él mismo se consideraba que se esforzaba, humanamente hablando. Pero la salvación no es por esfuerzo humano, sino por fe y por creer en la obra de Cristo. Mis hermanos, mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Así lo dice Pablo. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Mis hermanos, como punto número 3, quiero decirles que el discípulo verdadero de Cristo toma la palabra de Cristo como si fuera la misma palabra de Dios. Por eso quiero que volvamos al libro de Juan, capítulo 15, los versículos del 22 al 26 que estuvimos leyendo. Ahora quiero invitarlos a leer los versículos 23 y 24. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Mis hermanos, es importante entender que Dios Padre y Dios Hijo están unidos, obrando por nuestra salvación y nuestra santificación. No tener en cuenta esa unión que tiene Cristo con el Padre nos puede llevar a pensar que Dios Padre, la majestad divina, que está ahí sentado en su trono y que solamente existe para traer juicio y castigo. Pero veamos lo que dice Jesús a su discípulo Felipe en Juan 14, del 9 al 11. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 9 al 11. Felipe le hace la pregunta, le dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, respondiendo Jesús: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Mis hermanos, y sigue diciendo Jesús: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 30, dice Jesús: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mis hermanos, mis hermanas, Jesús dice:
Nadie ni nada habrá de quitarnos la certeza de que el Padre nos ama, porque el Padre y Jesús son uno. De allí también que Cristo agregue en el versículo 24 que hemos leído del capítulo 15. De ahí es que Jesús agrega y dice claramente: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora los han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Jesús es Dios y Dios es Jesús. Jesús es Dios Padre y Dios Padre es Jesús. No lo entendemos quizás con nuestra limitada y finita inteligencia. Pero la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven en comunión para cuidar nuestras vidas. Alegres en esta mañana que el Señor no nos ha traído a su reino para dejarnos solos. El Señor nos ha traído para que ellos cumplan su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que habéis oído no es mía, también dice Jesús, sino del Padre que me envió. Al que ama a Cristo y su palabra, el Padre lo amará. Esta es la maravillosa consecuencia del amor de Cristo. El que goza del amor perdonador de Cristo, goza también del amor del Padre. Y ya quiero concluir este tiempo precioso el que el Señor nos ha permitido. No solamente confesar que si lo amamos a Él, amamos su palabra. Y creo, mis hermanos, con toda convicción, que seguimos amando a Cristo y seguimos amando su palabra. Quiero concluir diciendo esto. Lo que el Señor quiere que sus discípulos aprendan: el que me ama, mi palabra guardará. Esto va dirigido al corazón y a la fe de cada uno de nosotros y de cada persona que oiga. Si guarda las palabras de Cristo, significa que está seguro de ser hijo o hija de Dios. Y por lo tanto, debes aplicar el poder de la palabra de Jesús para que transforme tu vida. Si es así, también anhelamos guardar los 10 mandamientos de Dios. Y más aún ahora, sabiendo que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ser obedientes es posible, mis hermanos, cuando tenemos nuestro deleite en Cristo Jesús. Vale la pena hacernos la última pregunta: ¿qué sería lo contrario a lo que dijo Jesús? ¿Cómo sonaría lo contrario a lo que ha dicho Jesús? Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué sería lo contrario a las palabras de Cristo? Sería así: el que no me ama, no guardará mis palabras. Y podemos invertir los lugares. Podemos decir: el que no guarda las palabras de Cristo, no ama a Cristo. O también podemos decir que el que no ama a Cristo, no guarda sus palabras. Y nos podemos quedar toda la mañana haciendo esa ambivalencia, cambiando el orden de esas dos palabras. Pero ¿sabe qué? Si nos quedamos en lo contrario, de que el que no ama, no guarda las palabras de Cristo, quiere decir que para el que encuentra su deleite y su amor en otras cosas, Cristo y su palabra quedarán vacías y sin poder de transformación. Cristo nos ha hablado. Él nos invita a aferrarnos cada día a su palabra de vida y sus promesas. Mis hermanos, sujetémonos a la palabra de Dios. Sujetémonos a ella, que nos guste oírla, que nos deleitemos en leerla, que sea
dulce a nuestros oídos la palabra de Cristo escrita en este precioso libro llamado Biblia. Que nos apasione hablar de ella. Es mi oración en esta mañana que esta preciosa palabra infunda siempre el gozo y la alegría entre nosotros. Si vivimos bajo estas condiciones, podemos estar seguros que la palabra nos transformará día a día para alcanzar la imagen de Cristo. Y no olvidemos que la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obran para que en este mundo caído todos los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús conservemos la fe en que ya hemos sido perdonados y que guardando su palabra podremos ser mejores cristianos. La próxima vez profundizaremos más otros aspectos de este pasaje. Pero antes de orar y cerrar este tiempo, quiero leerles los primeros versículos de este precioso libro de Juan y de todo lo que está escrito en la Biblia. Pero miremos Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se lo preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, dice Jesús. Mis hermanos, oremos. Oremos por esta preciosa palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has hablado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en tu Espíritu Santo, a que pueda producir en nuestro corazón un deleite, un amor genuino hacia ti, Señor. Porque tu palabra nos asegura que si te amamos de manera genuina y entendemos que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, tu palabra será como ese bálsamo, como eso dulce hacia nuestro gusto. Señor, nos deleitaremos de tu palabra si realmente te amamos. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. Gracias, Señor, por permitir que podamos reflexionar en nuestra realidad como discípulos tuyos. Permítenos, Señor, ser verdaderos discípulos. Y todo empieza con lo que tú has dicho: el que me ama, mi palabra guardará. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día en que tú puedes abrir tu corazón y decirle al Señor: perdóname, perdona mis pecados, quiero recibirte como mi Señor y Salvador, creo en ti por haber puesto tu vida, por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Si tú esta mañana reconoces de manera sincera y genuina tu necesidad de Cristo en tu vida y has confesado tus pecados, has pedido perdón, te has arrepentido y el Señor entrará
a tu vida con toda seguridad. Y desde hoy te puedes considerar un discípulo de Cristo y un hijo de Dios, una discípula de Cristo y una hija de Dios. Que el Señor te guarde. También, mis hermanos, quiero animarlos a todos, sobre todo a la iglesia Comunidad de Fe Ponciana. Gracias por sus ofrendas, por su generosidad, por sus diezmos, por su fidelidad. Realmente estamos agradecidos a Dios de cómo ustedes demuestran su fidelidad y su generosidad. Así que sigamos dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que ayuda muchísimo para todo esto que estamos enfrentando. Quiero decirles a la iglesia Comunidad de Fe Ponciana, necesitamos hacernos de una buena computadora también, que tenga todas las especificaciones necesarias para poder presentar estos videos y para poder también usarlo para otros ministerios. Así que estamos orando mucho por eso, y de seguro que hay una necesidad económica para también tener lo que necesitamos en este tiempo, una computadora, una cámara, para poder tener mejores trabajos de lo que estamos haciendo ahora a través de la tecnología. Y también quiero decirle a la iglesia Nuevo Horizonte que también sean fieles y generosos con sus ofrendas para su iglesia, para su iglesia. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas de Nuevo Horizonte, también deben seguir fieles y generosos con sus diezmos y sus ofrendas, y el Señor los bendecirá grandemente, porque su palabra nos dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículos del 7 al 8: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con la alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. Así que el Señor me los guarde, que el Señor me los cuide. Seguiremos en contacto en el transcurso de la semana, y de seguro que el Señor tiene muchas más bendiciones para nuestra vida. Que el Señor me los cuide. A la iglesia Comunidad de Fe Ponciana, y también a la iglesia Nuevo Horizonte de allá de Patterson, New Jersey. Las bendiciones de Dios que los alcancen esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.